Amigos y amigas, miren, hoy se cumple un nuevo aniversario de aquella poblada del 23 de abril de 1984. Algunos periódicos han hecho reportajes y han recordado esa reacción del pueblo en contra de un paquetazo de medidas restrictivas que dio a conocer el gobierno de Salvador Jorge Blanco, del PRD entonces, era el Partido Revolucionario Dominicano, no se había dividido en PRM, o en varios grupos que luego se dividió. Ahora, el gobierno, eso es lo que generalmente no se dice, esa reacción del pueblo fue una, o sea, al pueblo lo provocaron. La forma en que manejó el gobierno de Jorge Blanco el colocar una serie de medidas que le impuso el Fondo Monetario Internacional dentro del llamado, los ajustes que había que hacer por la crisis del petróleo en la década de los 80, que fue la llamada década perdida. En toda América Latina hubo problemas, aumentó la pobreza. Fue una época terrible. De eso se escribe muchísimo. Entonces el Fondo Monetario Internacional imponía, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer lo otro. Entonces había la crisis de la deuda también. En fin, muchos gobiernos, no es que no lo hicieron, pero fueron más elegantes, para usar una expresión, fueron más habilidosos. Porque cuando usted va a meter medidas restrictivas a una población que está en problemas y tú le vas a meter más problemas, tú tienes que manejar eso. No puede ser en la forma que lo hizo Jorge Blanco. Entonces, peor aún, la gente se fue de vacaciones de Semana Santa. Y cuando ya viene de Semana Santa, el domingo en la noche, ¡van! El paquetazo. Cuando se amanecen el lunes, mira, te vamos a reducir los salarios a los empleados públicos. Aumentó los precios de los artículos de primera necesidad. Le vamos a quitar el subsidio a la gasolina. El peso devaluado. La gente dijo, no, pero ven acá. A pelear que vamos. Eso no se hace de esa manera. Miren la diferencia con Balaguer. Balaguer entonces gana las elecciones en el 86. Pero estaba el problema también de los paquetazos y de las medidas restrictivas. Y el Fondo Monetario a Balaguer que métele mano. Y Balaguer, no, espérate. Y un poquitico aquí, otra cosita por allá, y aguántate. Y entonces, Balaguer, cuando cogió el poder otra vez, criticó el endeudamiento del PRD y de Jorge Blanco. Dijo, esa deuda es impagable. Y manejó ese tema de la deuda, por supuesto. Estos gobiernos y estos países pobres están en manos de estos organismos internacionales. El mismo Balaguer no quería pagar y se dilató con el tema del pago de la deuda y aguántate, espérate, porque no quería problemas. Y le cerraron la llave del crédito y los problemas. Acuérdense que también Balaguer hizo una crisis donde no había aquí gasolina y de las largas filas en las estaciones de gasolina, mucha gente se fue del país. Yo conozco dos personas que se fueron en ese tiempo a vivir a Puerto Rico, uno a Miami y otro a Puerto Rico, amigos, porque esto no se aguantaba. Era esa crisis de la década de los 80. Pero Balaguer evitó hasta donde pudo meter un paquetazo como lo metió de repente Jorge Blanco, que provocó esa erupción social. Y fue en todo el país, aquí en la capital que se sintió más. Y hubo saqueos, y hubo quema de guaguas de la UNATRATE, ¿verdad? De las guaguas del Estado. Y en otras provincias también hubo muertos. Y bueno, es una cosa terrible. En los escritos que yo vi sobre esa crisis, y los enfoques del tema de la pobreza, las pobladas y eso, menciona la de Santo Domingo. La poblada de abril del 84 en la República Dominicana, fruto de todo ese problema de los paquetazos, las medidas restrictivas por la crisis impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Yo pienso también que después de eso, por lo que ocurrió, el Fondo Monetario Internacional comenzó a variar sus políticas de ajustes.
Ya entonces no era tan rígido y permitía ciertas flexibilidades, como después se pudo ver ahora con la crisis del COVID, que el propio Fondo Monetario dijo, no, cojan prestado y después hablamos, para resolver el tema este, porque no sabemos qué diablo es esto. De manera que ese tema del que se cumple un nuevo aniversario hoy, debe demostrarle y decirle a los gobiernos, y la enseñanza es que no se pueden meter paquetazos de un tirón cuando usted va a restringir para ser más pobre y para ir en contra de la población. Eso hay que saberlo manejar con destreza, con habilidad, con inteligencia, dosificarlo hasta donde se pueda, porque si no el pueblo reacciona. Y a veces los gobernantes se olvidan de que el pueblo reacciona y por eso se han producido muchas revoluciones. Pasemos con nuestro señor director.